El Instituto Cervantes ofrece los cursos de preparación a los exámenes DELE del Instituto Cervantes. Todos los cursos están orientados para que el estudiante conozca en detalle la estructura del examen, cómo es, qué pasa ese día, cómo tengo que actuar para superarlo con éxito. En este vídeo te presentamos cómo son los cursos. María, los DELE tienen 4 pruebas y los cursos ¿cómo se estructuran? El curso está organizado igual que el examen, es decir, tiene 4 pruebas: comprensión de lectura, comprensión auditiva, expresión e interacción escritas y la de expresión e interacción orales. Además, cada prueba se compone de las mismas tareas del examen. Te voy a mostrar, por ejemplo, la prueba de comprensión auditiva. Aquí el alumno escucha los audios con las mismas voces que el día del examen. Hola Ana, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal todo? Hola, Luis, muy bien. Puede escucharlos las veces que quiera y, si es necesario, leer el texto mientras los escucha. Eras dependienta en una tienda, ¿no? Sí, pero ahora estoy en una tienda de ropa. Antes estaba en un supermercado. Es verdad que da mucha tranquilidad y seguridad prepararse con audios y textos parecidos a los del DELE. ¿Solo hay ítems del examen o hay también actividades para aprender? Hay muchísimas actividades. El curso tiene 118 actividades en las que el alumno practica las pruebas escritas, auditivas y orales del examen. Por ejemplo, en la prueba de expresión e interacción escritas, el candidato tiene que escribir una breve carta y, por lo tanto, tiene que saber cómo saludar, cómo despedirse, expresar sus gustos, etc. Todo esto lo enseñamos en el curso. Además, como las actividades son muy variadas, hay de arrastrar, relacionar, ordenar, colorear, puedes repetirlas cuantas veces necesites. Así que son actividades interactivas también diferentes para mantener la atención del estudiante. ¿Cómo sabe el alumno por qué lo ha hecho mal? ¿Cómo puede corregir y aprender? Hemos incorporado un sistema de feedback, de retroalimentación muy especial. Si el estudiante responde incorrectamente, le aparece un mensaje que ofrece una pista hacia la respuesta correcta. Por otro lado, las actividades que no tienen una única respuesta, como por ejemplo escribir un correo, se acompañan siempre de un modelo resuelto según los criterios que van a emplear los calificadores del examen DELE. Así que el alumno tiene soluciones y tiene pistas para buscar las soluciones correctas y aprender en el camino. Pero un estudiante, ¿cómo sabe lo que tiene que hacer el día preciso del examen? Es decir, no quiere tener sorpresas y le gustaría incluso ver lo que pasa. Pues tenemos varias propuestas para ayudar al estudiante en ese sentido. Tenemos vídeos mostrando en detalle las salas del examen, la entrada al centro. Tenemos también vídeos con candidatos reales haciendo la prueba oral. Tenemos también vídeos con un presentador, Luis, que acompaña al estudiante para que conozca las tareas. Y además, por último, tenemos un botón en las actividades que se denomina consejos, con información muy útil. Por ejemplo, cómo gestionar bien el tiempo para que te dé tiempo a terminar el examen, cómo leer y escuchar con atención, etc. Es que hay muchísima información. En total, hay más de 50 vídeos. Entonces el candidato, si mira los vídeos, sabe cómo es la entrevista con los examinadores, qué ocurre en la sala de preparación, cómo es el ambiente en el centro que se examina del DELE. El candidato no tiene sorpresas el día del examen, le va a resultar familiar todo. Efectivamente, pero no solo respecto a esta prueba. Prácticamente el 90% de las actividades totales del curso están elaboradas con ítems de exámenes reales y todos los materiales orales, escritos y gráficos se han obtenido de los exámenes DELE. El curso está preparado para que estudie solo, sin profesor. Y si tienes un profesor o tutor, te puede corregir tu expresión escrita o practicar contigo la prueba de expresión oral. De forma autónoma o con tutor, los cursos de preparación al DELE del Instituto Cervantes te van a ayudar a aprobar el examen.
Disfruta y aprende con los cursos de preparación al DELE.